Capítulo 95. Axel en una casa. Avanzando unas cuantas vueltas más, rápidamente encontraron a la chica en cuestión, y Damien contuvo la respiración al ver a Martina. En el bosque de la finca Valentino, la niña deambulaba sin rumbo, aparentemente buscando a alguien. La tenue luz de la luna iluminaba el vestido de cóctel morado que llevaba y había leves rastros de lágrimas en sus ojos violetas, que solo realzaban su belleza. Martina, también casi olvidó toda su ira, todos sus pensamientos de venganza comenzaron a desvanecerse. Aunque ella nunca correspondió, y aunque era una tarea que le había encomendado su familia, el hecho era que él sentía algo por ella. Si él la salvaba de todo este lío, tal vez, solo tal vez, ella también podría comenzar a... Axel. Gritó Martina, perturbando por completo los pensamientos de Damien. ¿A dónde fuiste? Realmente necesito hablar contigo sobre lo que viste. Y necesito agradecerte. Mira, lamento lo que hicieron mis padres, ¿vale? Yo, haré cualquier cosa para compensarlo. Esta perra, la ira de Damien regresó con venganza. Aquí está él, pensando en tener una vida con ella, y allí está ella, jugando al escondite con su juguete. ¿Por qué? ¿Por qué no podía ver cuánto la había amado? ¿Qué mejor opción era él, en comparación con ese tipo sin antecedentes, que la trata horriblemente y que también está jugando abiertamente con otras chicas? No había otra explicación para ello. Martina era simplemente otra perra superficial a la que le gusta perseguir a los pícaros de los bajos fondos, al igual que otras perras superficiales. Solo entenderá lo equivocada que está cuando le rompen el corazón. Él era el tonto aquí, idolatrándola como una especie de diosa pura que no miraría a simples mortales como él. Pero resultó que ella no era mejor que las malditas de dos Knuts del callejón Nocturne, eligiendo a alguien como Axel. También decidió que ya había tenido suficiente. Ya estaba harto de tonterías, ya estaba harto de humillarse y ya estaba harto de ser un buen tipo. Todo lo que quería ahora era venganza. Ella es hermosa, jefe, dijo su segundo al mando, Dimitri, examinando también a Martina con una mirada lujuriosa. Estaba sosteniendo el dispositivo que había creado la burbuja a su alrededor. Impidió que fueran vistos u oídos, por lo que no hubo ningún problema. También le dio al chico una mirada de advertencia. Presta atención a tu trabajo, Dimitri. Ella es mía, dijo, muy serio. El dispositivo era complicado, y si Dimitri presionaba el botón equivocado, la invisibilidad podría desactivarse, exponiéndolos o, peor aún, la burbuja podría desactivarse y quedarían expuestos a las protecciones de Valentino. También miró seriamente a sus hombres. Nadie la toca. Ella es mía. Declaró, y sus hombres dieron su reacción de acuerdo. Pero, si haces bien tu trabajo, es posible que consigas un espectáculo, dijo con una sonrisa malvada, provocando sonrisas perversas de sus hombres. Entonces, jefe, ¿hacemos un movimiento? También respiró hondo y miró a Martina que seguía buscando a Axel. Y luego, dio la orden, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Bájala. Al instante, se dispararon rayos rojos de hechizos deslumbrantes, tomando a Martina completamente por sorpresa. Y a pesar de todo su genio, Martina quedó indefensa ante semejante asalto y cayó al suelo. Princesa. Los pocos guardias que todavía la custodiaban estaban alarmados, pero múltiples rayos ya se dirigían hacia ellos para cuidar de ellos. Y esta vez, no fueron no letales. Borrar. Sap sip sip sap sip. Buena. Infierno sangriento. Oye. ¿Quién disparó al eviscerador? No lo sé, el mío estaba arrancando los ojos. Los hombres se pusieron manos a la obra, sin reprimirse como lo estaban con Martina. Los guardias nunca tuvieron ninguna posibilidad, sus cuerpos fueron golpeados por múltiples hechizos, todos destinados a causar daños letales. Demasiados hechizos surgieron de la nada y no hubo ningún sonido ya que fue bloqueado por la burbuja. La mayoría ni siquiera lo vio venir, mientras que uno o dos escudos que fueron conjurados quedaron bastante inútiles. En unos pocos segundos, los pobres guardias no eran más que un desastre sangriento. Oye. ¿No dije que matar maldiciones era suficiente? También estaba más que un poco desconcertado por esta escena de violencia. Sin embargo, él sabía que se lo merecía. Estos hombres eran la fuerza más poderosa de la familia Malcolm, cada uno de ellos extremadamente hábil. Pero, además de eso, también eran extremadamente violentos. Afortunadamente, ante lo que estaba a punto de lograr, todos los pensamientos innecesarios sobre toda la sangre rápidamente desaparecieron de su cabeza. Vamos, atrapémosla. Bajo el control de sus hombres, Martina fue levitada dentro de la burbuja y llevada al suelo frente a sus pies. No eres tan alta y poderosa ahora, ¿verdad?
murmuró Damián, pateando brutalmente su forma inconsciente. Y esto es por ignorarme mientras suspiras por esa escoria. Dijo, pateándola de nuevo. Pero sintió que no era lo suficientemente bueno sin que ella estuviera consciente. Sacando un cuchillo, le hizo un largo corte en la mejilla, sacándole sangre. ¿Por qué envenenarla, jefe? Preguntó Dimitri, su mano derecha mientras miraba el corte. Es el veneno que adormece la mente, dijo Damián. Lo creas o no, la perra realmente puede hacer magia sin varita, reveló, sorprendiendo a todos. Había visto a Martina interpretarlo varias veces, cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Con este veneno, su mente estaría demasiado mareada para concentrarse y demasiado desorientada para resistir. Es similar a lo que sucede cuando la gente se emborracha, solo que es mucho más fuerte. Sacando su varita, lanzó el hechizo de renervación, devolviéndola a la conciencia. Sintiéndose extremadamente mareada, Martina abrió lentamente los ojos, con el vientre palpitando de dolor. Axel. Tos, debido a las patadas, tosió sangre tan pronto como despertó. Bofetada. Damián la bofeteó con fuerza, despertándola por completo. Ese imbécil no está aquí, dijo, con un estremecimiento estimulante recorriendo su cuerpo al abofetearla. Martina frunció el ceño, entrecerrando los ojos mientras parpadeaba para secar las lágrimas que brotaban del dolor. Siempre viviendo en un ambiente protegido, nunca había sido lastimada así. Tos. ¿Qué, estás haciendo, aquí? Preguntó, con una expresión de disgusto en su rostro lloroso. Malcolm asintió con una sonrisa siniestra, sí, a mí. Te lo advertí, Martina, ¿no? Justo antes de las vacaciones. Debiste haber escuchado, debiste haber dejado a ese hijo de puta por mí. Ahora tú. Lo lamentarás. Martina todavía estaba desorientada y su mano se frotó la mejilla que le picaba, donde rápidamente se estaba formando un hematoma rojo. ¿Cómo diablos, estás aquí? Preguntó lentamente, su voz sonaba impotente mientras luchaba por sacar su varita. Ahora no hay magia. Dijo, con las manos atadas ante el gesto hacia sus hombres. Damián sacó su varita de su funda y la tiró. Y no hagas preguntas. Lo único que necesitas saber es que vas a pasar una noche salvaje esta noche. Feliz Navidad, Martina Valentino, dijo lascivamente mientras agarraba su delicado cuello, haciéndola ahogarse. Auge. Martina miró horrorizada cuando Malcolm se inclinó hacia adelante. Todo a su alrededor giraba y le resultaba demasiado difícil pensar con coherencia, y mucho menos concentrarse lo suficiente como para hacer magia sin varita. No sabía qué estaba pasando ni cómo había terminado exactamente en esta situación, pero sentía dolor y sabía que estaba en peligro, incapaz de hacer nada. Auge. Martina intentó usar oclumancia, pero simplemente no pudo, su mente no funcionaba correctamente. Pero, le dio algo de claridad. Lo suficiente para formar un pensamiento melancólico. Auge. En todos y cada uno de sus momentos de peligro extremo o impotencia, alguien había estado allí con ella. Primero con los dementores, luego el Letifold, el basilisco y luego el Demogorgon. Alguien. Tenía estado allá. Con su ayuda, había podido salir airoso de cualquier situación, por difícil que fuera. Por eso, recordarlo en los momentos peligrosos ya había quedado grabado en su subconsciente. A pesar de que la muy pequeña parte racional en su mente le decía que era inútil, solo había una ilusión que todavía dominaba su mente. Ojalá, Axel estuviera aquí. Auge. Justo cuando estaba a punto de tocar a Martina, también se detuvo y entrecerró los ojos. ¿Qué es ese sonido? Preguntó. Auge. Al momento siguiente, desapareció de su posición, seguido por una poderosa ráfaga de viento, cuando otra persona apareció en su lugar. Malcolm salió disparado, chocando directamente contra varios de sus hombres y derribándolos con él mientras todos se dispersaban. Algunos de los hombres incluso fueron expulsados del círculo, lo que instantáneamente los expuso a las poderosas barreras, dejándolos inconscientes. Dimitri también fue golpeado, el dispositivo se le cayó de la mano y, de repente, la invisibilidad proporcionada por la burbuja desapareció, creando aún más pánico ya que ahora estaban expuestos a los ojos de los forasteros. Martina parpadeó confundida, una expresión de alegría apareció en su rostro mientras miraba a la persona que de repente había aparecido frente a ella. ¿Axel? Y de hecho, la persona que había aparecido de repente no era otro que Axel. Pero en este momento, parecía extremadamente aterrador. Olas de magia irradiaron de él, causando una onda en los alrededores. Su piel se había vuelto de un tono azul, al igual que sus ojos, mientras examinaba el estado de Martina.
Tenía un largo corte sangrante en una mejilla y un hematoma en la otra, tenía las manos y las piernas atadas con cuerdas y lloraba. En general, se encontraba en un estado extremadamente lamentable. Es mi culpa, dijo apenas enojado, levantándola y desapareciendo antes de que alguien pudiera reaccionar. Auge. Nueva habilidad desbloqueada. Boom de lanzamiento. Reuniendo magia en tus manos o piernas y soltándola para generar una increíble fuerza opuesta. Al instante, se alejó varios metros de su posición original, aterrizando suavemente en el suelo. Caminando hacia un árbol, la dejó en el suelo, dejándola apoyarse contra el tronco. ¿Realmente eres tú?, preguntó ella, sus manos débiles tratando con todas sus fuerzas de permanecer alrededor de su cuello. Axel la miró a los ojos. Tenía las pupilas dilatadas y los ojos enrojecidos. ¿Te han drogado?, discernió, dándose cuenta del motivo de su extraño comportamiento. ¿Dónde le duele? Martina hizo un puchero, con lágrimas en los ojos, en todas partes. Ella se quejó, abrazándolo. Ahora que Axel estaba aquí, su mente ya había dejado de resistir el veneno. Curación. Max. Artes venenosas. Axel comenzó a curarla, devolviéndola poco a poco a la sobriedad y también curando sus heridas lo mejor que pudo. Pero mientras lo hacía, Martina no se quedó quieta. Una Martina drogada no era una paciente fácil. ¿Qué te pasó? Estás todo azul. Ella se rió y le tocó la nariz. No te muevas. Martina se aferró a él. Muy bien, mi pequeño héroe, guay. Eso duele. Sé gentil. Mientras Axel la sanaba, imágenes de cómo debieron haber sido infligidas esas heridas aparecieron en su mente, aumentando aún más su ira y pronto, terminó. Cuando recobró el sentido, Martina dejó de aferrarse a él al darse cuenta de lo que había estado haciendo. Joder, usó la palabra F por primera vez frente a él, mostrando lo desconcertada que estaba con toda la situación. Se rodeó con las manos y se acurrucó en posición fetal, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Ese bastardo. Ahora que estaba bien, Axel le dio una ligera palmadita en el hombro mientras se levantaba. Tú quédate aquí. Yo volveré. Martina lo miró alarmada. ¿A dónde vas?, preguntó, pero Axel ya había desaparecido. Sus únicas palabras de despedida fueron: no te dejes golpear por hechizos perdidos. Los ojos de Martina se abrieron al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, pero ya era demasiado tarde, pues Axel apareció frente a los hombres, que aún intentaban encontrarla. Ella no pudo evitar notar que él se había desviado para llegar hasta ellos, para no permanecer en la línea del fuego de sus hechizos. ¿Qué estás haciendo?, murmuró, sintiendo miedo por su vida. Había demasiados enemigos. Tos, ¿a dónde carajo Tos se fue?, exigió Damián, cuyas costillas habían sido destrozadas y actualmente sus hombres estaban curándolo lo mejor que podían. Encuéntrala. Encuéntrala y sácame rápidamente de este lugar. Él exclamó. Y Dimitri. Tos, arregla rápidamente esa maldita cosa. Tos, somos un blanco fácil ahora. Ordenó a Dimitri, quien intentaba hacerlos invisibles una vez más. Lo estamos intentando, jefe. ¿Fue Tos? ¿Fue realmente Unt?, preguntó, sin poder creerlo. ¿Cómo podría alguien como Unt aparecer así de la nada y llevarse a Martina justo delante de sus narices? Estaba pensando que sus hombres debieron haberlo visto mal. Ese bastardo de mala vida ni siquiera se enfrentará a él, y mucho menos a tantos de sus hombres. Pero, como para demostrar que estaba equivocado, el tipo en cuestión apareció de repente frente a ellos, alarmando a todos. Los ojos de Damián se abrieron, entonces. ¿Tos, realmente fuiste tú, bastardo?, dijo enojado. Me has cabreado. Tos. Las venas de Axel casi estallan. ¿Enojado? ¿Tú? Se habría reído si no estuviera hirviendo de ira en este momento. Su enojo ya había sido bastante alto debido a la fiesta. Y después de este incidente, fue realmente agotador para él contenerse. Había tanta ira dentro de él que era difícil contenerla incluso con oclumancia. Y, quería una salida. ¿Crees que estás enojado?, preguntó, con los puños crujiendo. Mostraré lo que es estar verdaderamente enojado, dijo, quitándose sus escudos de oclumancia. Brom. Cuando las ataduras que lo retenían desaparecieron, estalló una onda de choque mágico, con Axel como centro. Sus ojos desaparecieron, ocultos bajo el desbordamiento de magia, y dos cuchillos aparecieron en su mano. También casi se bloquea cuando, de alguna manera, el verdadero terror lo invadió al ver a Axel en ese momento. Mátalo. Gritó a todo pulmón, sus hombres ya disparaban lo mejor que podía incluso sin sus instrucciones. Demasiado tarde, dijo Axel, sonriendo como el diablo mientras desaparecía de su lugar, reapareciendo justo en medio de ellos.
Capítulo 96. La masacre. Furia. Segador, enloquecedor, rabia. Eso es lo que Axel estaba sintiendo ahora mismo. Martina era una amiga. Un aliado. Alguien en quien podía confiar. Y alguien a quien había llegado a cuidar. Ya estaba bastante enojado cuando ese tipo Mikhailov intentó forzarla y hacerla sentir incómoda. Entonces, imagina su enojo, cuando descubre que esta hormiga, alguien sin capacidad real para hacerle daño, en realidad la había lastimado tanto hasta el punto de llorar y maldecir. Y su ira solo empeorará al darse cuenta de lo que habría pasado si hubiera llegado, aunque fuera unos momentos más tarde. Una vida tranquila y fácil. Eso es todo lo que había querido. Pero con la esperanza de encontrarlo, había ignorado incluso las amenazas obvias, pensando que no pasaría nada mientras no buscara problemas activamente. Pero esta noche, esa vida ya casi se había ido. ¿Y qué obtuvo por no buscar problemas? Este. TNNNNNNN. Le zumbaban los oídos y sentía que la cabeza estaba a punto de explotar. La ira era demasiado fuerte para que sus escudos la contuvieran. Entonces, Axel simplemente dejó de contenerlo, dejándolo ir. Por primera vez después de obtener oclumancia, decidió dejar de reprimirse por completo. Auge. Una onda de choque estalló con él como centro, mientras la magia evocada por la ira extrema se desbordaba. Sus ojos desaparecieron, ocultos bajo el desbordamiento de magia, y dos cuchillos aparecieron en sus manos. También casi se bloquea y de alguna manera, el verdadero terror lo invadió al ver a Axel en ese momento. «Mátalo», gritó a todo pulmón, sus hombres ya disparaban lo mejor que podían incluso sin sus instrucciones. Demasiado tarde, dijo Axel, mientras sonreía como el diablo. Había algo en Martina que siempre había admirado. Incluso mientras crecía en un hogar de la mafia, había logrado conservar la pureza en su corazón, sin dejar que la maldad la contaminara. Era algo que admiraba mucho ya que sabía exactamente lo difícil que es no corromperse por un mal ambiente. Y estos hombres habían lastimado a esa chica, probablemente traumatizándola para siempre. De pie en medio de ellos, Axel miró a todas y cada una de las personas en la burbuja. «Todos ustedes, pagarán por ello», dijo, desapareciendo de la vista. Blandiendo un cuchillo. Mezcla. Reducción de presencia. Silencioso. Verdadera invisibilidad. Juego de pies arcanos. ¿A dónde fue él?, exigió Damien, mirando a su alrededor con miedo. Plaf. Se estremeció ante el repentino sonido que vino justo a su lado. Al girarse para mirar, casi se muere de miedo cuando descubrió que faltaba la cabeza del cuerpo de la persona que lo había estado curando momentos atrás, y que la cabeza caía directamente sobre su regazo. También gritó dejando caer su varita mientras intentaba escapar, pero un hechizo paralizante lo golpeó y lo detuvo en su lugar. «No vas a ninguna parte». Una voz escalofriante susurró justo al lado de su oído, mientras más cabezas volaban, de los otros sanadores que intentaban escapar. El terror puro lo golpeó como nunca antes, y completamente incapaz de hacer nada más que gritar, su vejiga se soltó, ensuciándose los pantalones de verdad. «Boris. Dusan. ¿Qué demonios?». Los hombres se alarmaron al ver que las cabezas de sus camaradas también rodaban, e igualmente se enojaron y asustaron. Pero su pesadilla apenas comenzaba cuando más y más cabezas comenzaron a caer al suelo a su alrededor. No hubo señales visuales, ni sonoras, ni siquiera de lucha. Solo cabezas volando en el aire, mientras fuentes de sangre comenzaron a brotar por todos lados. Avada Kedavra, en pánico, intentaron lanzar hechizos al azar, pero ni siquiera eso estaba permitido ya que aquellos que lanzaban hechizos serían decapitados primero. «Bastardo. No puedes esconderte para siempre». Omenum Rebelio. ¿Lo ves a él? Chorro chorro. El sigilo de Axel, bajo el entrenamiento del sistema, había llegado al punto en que los hechizos de detección ya no funcionaban. Los hombres no podían hacer nada contra él en ese momento. Huir. No puedo aparecerme. Tonto. La aparición no es posible en esta burbuja. No lo sabías. ¡No! Solo vine porque escuché que estábamos abusando de la princesa de la mafia. Esfuerzo supremo. El pánico masivo se extendió entre los hombres cuando comenzaron a correr como pollos sin cabeza. En ese momento, también quedó completamente olvidado y todos comenzaron a cuidar de sí mismos. Algunos se arriesgaron y saltaron de la burbuja hacia las barreras, mientras que otros simplemente se arrodillaron para suplicar clemencia. Pero, por desgracia, ni una sola alma se salvó, ya que el furioso Axel se convirtió en la muerte, cosechando vidas una por una. Todo terminó en cuestión de segundos. La temible fuerza de la que los Malcolm se enorgullecían, que infundía miedo en los corazones de sus enemigos, y la fuerza que había masacrado a muchos, desapareció.
Así de simple, eliminado en segundos por una sola persona. Con todos muertos, Axel apareció de nuevo, caminando hacia Damien con cuerpos decapitados cayendo a su alrededor mientras envainaba sus cuchillos. HMPHH. HMMPPHH. Damien intentó luchar, pero, por desgracia, fue inútil. Cuando Axel lo alcanzó, intentó mover su mano paralizada hacia su varita que había dejado caer presa del pánico. Axel se rió entre dientes ante su vano intento, aplastando sin piedad la mano bajo su pie. Te he estado guardando para el final. Dijo, recogiendo la varita que Malcolm había estado tratando de alcanzar. Damian Malcolm. Era alguien que había estado molestando a Axel durante un tiempo. Simplemente había seguido posponiendo su venganza contra el chico, pensando que era bastante inofensivo y por debajo de su estatura. Axel había pensado que era demasiado vago para tratar con Damien, pero ahora que había llegado el momento, se dio cuenta de cuál era el verdadero problema. Axel se había asustado. Miedo a ensuciarse las manos. Miedo de volver a entrar en un mundo de crímenes e inmundicias del que finalmente había escapado. Había pensado en vivir una vida honesta y ética, sellando la parte malvada de él que se había acostumbrado a cometer crímenes. ¿Pero qué pasó cuando lo hizo? Martina resultó herida, y casi mancillada, solo porque él no se había molestado en lidiar con este bastardo temprano. Ahora que el mal dentro de él se había desatado, no había forma de detenerlo. Y exigió venganza. Con la varita de Damien, deshizo la parálisis de su boca, dándole la capacidad de hablar. ¿Algún último pensamiento? Damien fulminó con la mirada a Axel. Sabía que iba a morir. Había venido preparado para eso. Si hubiera algo que lamentar, sería. Debería haberla abusado de inmediato, murmuró con nostalgia, recordando lo bien que se había sentido al dominar a Martina. Su miembro se endureció solo de pensarlo. Puñalada. ¡Ah! La varita de Damien, que Axel había recogido, fue apuñalada directamente en su entrepierna, atravesando todas sus partes importantes, haciéndolo gritar como un alma en pena. Axel no estaba satisfecho. Giró la varita, haciendo que el dolor empeorara varias veces. ¡Ah! Bastardo. Te mataré. Damien empezó a llorar, incapaz de soportarlo. Con los ojos brillantes, Axel inclinó la cabeza, luciendo desdeñoso. ¿Ya estás roto? Recién estoy comenzando. Eléctrica, impulsa. Arrug. Los gritos de Damien alcanzaron un crescendo, lo suficientemente fuertes como para llegar a la fiesta. Lástima que la burbuja impidiera que se escapara cualquier sonido. Eléctrica, impulsa. RRRRGGGGHHHHHH. Axel asintió, impasible. Lindo. Eléctrica, impulsa. Eléctrica, impulsa. Eléctrica, impulsa. Eléctrica, impulsa. Eléctrica, impulsa. Eléctrica, impulsa. Damien gritó hasta quedar ronco, pero Axel no se detuvo, incluso después de dejar de gritar. Eléctrica. Axel. Está muerto. Dijo Martina, acercándose a él con mucha dificultad debido a las drogas. Axel parpadeó y miró al chico. De hecho, estaba muerto. Una vez más volvió a conectar los escudos de oclumancia y miró a su alrededor mientras el subidón causado por su ira finalmente se desvanecía. Fue una escena sangrienta, con cabezas tendidas por todas partes. No hay supervivientes. ¿Qué demonios? Murmuró, mirando a Martina. No habían pasado más de 2 minutos. ¿Cómo diablos terminó haciendo tanto daño en tan poco tiempo de perder el control? Cuando sus miradas se encontraron, Martina desvió la mirada rápidamente y su expresión cambió, lo que fue casi como un golpe físico para él. Ella debe pensar que soy un monstruo, se dio cuenta. La fealdad que había estado ocultando desde siempre, el lado de él que había mantenido enterrado, ya estaba expuesto. Ya no tiene sentido fingir. Axel se levantó con pies temblorosos y su rostro quedó en blanco. Yo, me iré ahora, dijo, desapareciendo de su vista. En el camino mató a una última persona, el espía que había estado siguiendo a Martina y había presenciado toda la escena. Si pudo ingresar al partido, debe ser una persona importante, pero a Axel realmente no le importa. Si hubiera llegado tan lejos, bien podría haber sido minucioso, ¿verdad? Completamente exhausto, Axel arrastró su cansado cuerpo a su habitación y lo protegió. Acostado en la cama, revisó las notificaciones del sistema que había estado ignorando por un tiempo. Misión especial completada. Proteger a Martina. Felicidades. Has salvado a Martina del peligro. Recompensas. Tasa de aprobación. Total. 35%. Habilidad especial. Desencadenar. Información.
Axel frunció el ceño, abriendo los detalles sobre la nueva habilidad. Desencadenar. Otorga la capacidad de deshacerse de todo tipo de grilletes. Progreso actual. 0,3%. Axel se sorprendió. Esta nueva habilidad fue complicada. Solo tenía un 0,3% de competencia en ello. Eso es inusual. Bueno, algo en lo que pensar más tarde. Ahora mismo se sentía como una mierda. Suspiró. La traición de la familia de Martina no era algo que no hubiera esperado ya. Pero lo inesperado fue lo mucho que le había afectado. Ya lo habían apuñalado por la espalda muchas veces, y lo había estado esperando de todos modos ya que esta vez estaba en una posición muy vulnerable y explotable debido a que no tenía ninguna alternativa. Después de todo, su varita necesitaba ser reparada. Y, sinceramente, no se puede culpar a los Valentino por lo que hicieron. Intentaban proteger a su hija y salvar las vidas de muchos de sus hombres intentando evitar una guerra. Por supuesto, no se podía esperar que lo eligieran a él por encima de todo eso. Entonces, Axel no se molestó mucho por eso. Lo que realmente lo destripó fue que realmente no había nadie que lo elegiría a él por encima de todo lo demás. Ni siquiera Daphne. Cuando se trata de familia, los forasteros son, al final, simplemente forasteros. Entonces, realmente no puede confiar en nadie. Y luego está el segundo problema. El propio Axel. En realidad, no sentía ningún remordimiento por las vidas que acababa de cosechar. Cualquier persona normal en su lugar, alguien que tenga gente en quien pueda confiar al 100%, no habría sido capaz ni siquiera de mirar la escena sin sentirse disgustado, y mucho menos cometerlo. Entonces, le hace preguntarse, ¿realmente merece que la gente se preocupe por él? Por ejemplo, Martina parecía preocuparse mucho por él y mira lo que hacía. Debe sentirse bastante asustada y disgustada con él. ¿Cómo se supone que debe confiar y cuidar a un psicópata asesino en masa? ¿Alguien que pudiera hacerle girar la cabeza antes de que encontrara algo mal? Cualquier persona en su sano juicio huiría. Entonces, ¿no es hora de que deje de culpar a otras personas y se mire en el espejo? Él está roto. Está dañado. Tiene problemas de confianza. Las pocas personas en las que realmente confía y por las que se preocupa, podría crearles una masacre. Puede quitar ciertas vidas sin ningún sentimiento de culpa. Además, en realidad no puede contarle a la gente todo sobre él. Hay demasiadas cosas que simplemente no puede revelar. Su mala actitud tampoco ayuda. Y lo principal, se prefiere tal como es. Es decir, no quiere cambiar mucho para los demás. ¿Alguien realmente elegiría a esa persona sobre otras cosas? Él no lo cree así. Diablos, incluso su propia familia lo abandonó, y mucho menos los forasteros. Lo mismo pasó con el orfanato también. Decidieron abandonarlo a él también y el ciclo se repite. Entonces, tal vez sea hora de que lo acepte. Que tendrá que cuidar de sí mismo. Debería ocuparse de sus propios asuntos y dejar de tener todas esas expectativas y esperanzas que nunca se cumplirán. Al menos nadie podría joderlo, ¿verdad? Martina acababa de vivir lo más traumático de su vida. Cuando Malcolm la estaba lastimando e iba a profanarla, ella había sido atacada por un miedo como nunca antes. Su mente, lo único con lo que siempre había contado, estaba comprometida y ni siquiera era capaz de pensar correctamente. En comparación con tal situación, incluso hubiera preferido la muerte, solo para escapar, así de estrangulada se había sentido. Y en su estado de aturdimiento, cuando Martina había visto a Axel aparecer de la nada y salvarla, la sensación que había sentido en ese momento era, simplemente eufórica. Nunca en su vida se había sentido tan feliz de ver a alguien. Y en su estado drogado, todo lo que quería hacer era abrazarlo con fuerza. Mientras estaba en el estado, había hecho más de unas pocas tonterías frente a Axel, lo que la hizo querer morir de mortificación tan pronto como recuperó parte de su conciencia. Y lo más importante, realmente había querido lastimar a ese mocoso Damien, debido a quien todo esto había sucedido en primer lugar. Ese bastardo. Ella había maldecido. Pero resultó que Axel aún no había terminado. En realidad, estaba enojado por ella y también quería castigar a quienes la habían lastimado. En su vida anterior, era huérfana y no había nadie que realmente cuidara de ella. Entonces, en esta vida, se alegraba de tener a alguien así fuera de su familia. Pero es por eso que Martina no podía permitirse el lujo de que él saliera lastimado. Él acababa de salvarla, 2 veces, e iba a estar en peligro mientras ella ni siquiera hubiera podido agradecerle. Ella quería detenerlo. Por desgracia, el veneno todavía estaba lo suficientemente activo como para no permitir que ella lo detuviera ni lo ayudara. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo Axel arriesgaba su vida por ella.
Pero entonces, ¿qué? Pudo ver las verdaderas habilidades de Axel Lund. Ella sabía que él era sigiloso, sabía que podía estar callado, sabía que era hábil con los cuchillos. Pero nunca había esperado que él fuera tan bueno en cada una de ellas, y nunca había esperado que la combinación de todas sus habilidades fuera tan absolutamente hermosa y mortal. Y aterrador. En su vida anterior, tal vez. Pero después de morir por hacer algo bueno y crecer en un hogar de la mafia, ya no era estricta con la moralidad, si la otra parte lo merecía. Había llegado a descubrir que el mundo no era solo blanco y negro. Su familia, a pesar de todos sus defectos, la amaba de verdad y trataron de hacer lo mejor que podían a su manera. Había aprendido a amarlos y aceptarlos tal como eran. Y, después de ser asesinada por hacer lo correcto y presenciar muchas muertes inevitables, ya no era la persona más cuerda ni la más moral. Ella simplemente intentó serlo. Entonces, cuando vio a Axel torturar a Damien, aunque estaba asustada, también se sintió bastante agradecida. Porque el chico realmente se lo merecía y ella no tenía las agallas para hacerlo ella misma. Cuando llegó hasta Axel, Damien ya estaba muerto y su familia estaba en camino. Como Axel tenía demasiada descarga eléctrica a su alrededor, ella se mantuvo alejada de él mientras lo llamaba. Pero, cuando sus miradas se encontraron, Martina se estremeció. Había dos razones para ello. En primer lugar, se sintió muy nerviosa y avergonzada por su comportamiento. Ella había querido demostrarle que era alguien fuerte y confiable. Pero en cambio, ¿qué había pasado? Ella parecía una damisela débil y patética que ni siquiera puede pelear sus propias batallas. Primero, había necesitado que él peleara un duelo por ella, luego tenía que salvarla de otra tragedia. Estaba especialmente mortificada por su comportamiento cuando él intentaba curarla. Entonces, ella no podía mirarlo de verdad sin ahogarse de vergüenza. La otra razón, su maldita vida pasada. Ha estado tratando de deshacerse de él, pero, en su mayor parte, lo ha hecho, pero todavía quedan algunos restos de su personalidad que la hicieron estremecer. Y ella instantáneamente se arrepintió. Cuando volvió a mirar a Axel, vio un breve destello de dolor en esos ojos, antes de que fuera disimulado. Se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal, pero mientras intentaba detenerlo, el mundo empezó a girar y ella cayó al suelo, sin poder siquiera mantenerse en pie. Fue el efecto posterior de la droga. Fuerte resaca y agotación. Martina quiso detener a Axel, quiso agradecerle, quiso abrazarlo, pero lo único que pudo hacer fue levantar la mano hacia Axel, pero él nunca se giró hacia atrás. Quebrar. Chasquido, chasquido. Entonces los sonidos de la aparición llenaron sus oídos, cuando finalmente llegó la ayuda. Solo para ver a Martina sentada en una escena de matanza. Capítulo 97. Yerno ideal pero sin medicina para el arrepentimiento. Cuando recibieron la noticia de que Martina estaba en peligro, los Valentino corrieron hasta aquí a toda velocidad, dejando a los invitados sin pensarlo dos veces. Pero, ¿quién hubiera pensado que estarían presenciando tal escena a su llegada? Martina. Martina. Lo primero que notaron fue Martina, sumamente llamativa con su vestido de cóctel morado. Con sangre en la cara y el vestido sucio, se arrodilló en el suelo, luchando por moverse. Y luego vieron sus alrededores. Maldito infierno. Literalmente. Los cadáveres yacían por todas partes, densamente apiñados en un área de 10 metros a su alrededor. Riachuelos de sangre brotaron de los cuerpos, acumulándose y formando charcos en el suelo. Y el detalle más impactante, ninguno de ellos tenía la cabeza pegada a ellos. Martina. ¿Estás bien? Su familia rápidamente corrió a su lado para comprobar su estado. Finalmente vio a su familia después de experimentar un evento tan traumático, las lágrimas una vez más comenzaron a brotar de sus ojos. Estoy bien, necesito, Axel. Lo que sea que había estado tratando de decir, no pudo completarlo ya que terminó perdiendo el conocimiento. Martina. Martina. Más tarde esa noche, en la sala de reuniones. Los Valentino y los miembros más confiables de la familia se sentaron juntos en una mesa redonda. ¿Cómo está ella? Preguntó Alessandro. Ella sufrió heridas leves y por veneno. Estaba a punto de ser secuestrada. Los intrusos eran la infame unidad especial de Malcolm. Dijo Francesca. Alessandro asintió, con una expresión sombría en su rostro. Es la guerra. Los hombres ya habían sido identificados. Los Mikhailov podrían haber pensado que los Valentino no eran conscientes de su conexión con los Malcolm, pero ese no fue el caso. ¿Has llamado a los mejores curanderos? Preguntó. Francesca hizo una pausa ante eso. Ella ya había sido tratada por expertos antes de que llegáramos a ella. No hay nada que curar. ¿Y los cuerpos?
¿No hay supervivientes? Preguntó. Francesca negó con la cabeza. No hay supervivientes. Todos muertos, decapitados con un solo corte limpio. No hay señales de otras heridas, dijo, con la voz temblorosa de incredulidad. Todos en la sala sintieron que un escalofrío les recorrió la espalda ante eso. ¿Cómo es eso posible? Preguntó uno de los hombres. Las guerras de pandillas son extremadamente complicadas y se supone que todos los miembros, especialmente aquellos de una unidad especial como esta, no deben caer sin luchar. ¿Cómo es posible que tantos hombres permitan que les corten la cabeza así sin más? Si les pudo pasar a ellos, también les podría pasar a sus hombres. Alessandro bebió su vaso de alcohol. Primero la reliquia Atlante y luego esto. Exclamó, golpeando la taza. Fue bastante sorprendente que los Mikhailov de alguna manera hubieran conseguido las reliquias atlantes, pero también hay alguien que es capaz de derrotar fácilmente a un escuadrón de élite que simplemente deambula en su lugar. La persona derribó al escuadrón de élite, salvó a Martina y la curó en cuestión de minutos, antes de desaparecer. Este no fue un asunto menor. Si una persona capaz de hacer esto se une a un bando, cambiaría el resultado de toda la guerra. Así de importante era este asunto. Papá, ¿crees que es el niño? Preguntó Enzo, planteando la pregunta del millón. Todo apuntaba a que la persona era Axel, incluido el hecho de que se identificó que los cortes en el cuello fueron hechos por un Valentino y un cuchillo Mikhailov. ¿Cuántas personas poseen los cuchillos de ambas familias opuestas al mismo tiempo? Alessandro suspiró. Lo más probable. Pero no podemos decirlo con certeza, murmuró, apoyando su frente en sus dedos. Estaba seguro, pero simplemente no quería creerlo. ¿Por qué no lo llamamos aquí y le preguntamos nosotros mismos? Preguntó Enzo. Francesca le dirigió una mirada severa. ¿Crees que eso es posible? Después de lo que hicimos, él va a ser hostil con nosotros. Si realmente es la persona que hizo esto, ¿crees que es una buena idea molestarlo más? Sin mencionar salvar a Martina. Nosotros. Estamos en deuda con quien quiera que haya matado a esos hombres. Dijo mientras suspiraba. Nosotros, podríamos haber tomado la peor decisión al ofenderlo, admitió lamentablemente. Ella, por supuesto, había sospechado que él había estado ocultando su poder, pero hasta este punto, ella nunca había soñado con eso. Definitivamente fue una decisión terrible. La guerra que intentaron evitar iba a suceder de todos modos, y acababan de perder el favor de alguien que era capaz de hacer eso a la edad de 13 años. Alessandro se sirvió otro vaso. Lo hecho está. No se puede hacer nada dándole vueltas a ello. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Francesca frunció los labios. Realmente no hay mucho que podamos hacer. Solo podemos hacer lo mejor que podamos para compensarlo. Para empezar, le daré a su varita el mejor tratamiento posible. Mente sucia, mente sucia. Alessandro asintió de mala gana. Aparte de todo, realmente estoy agradecido. Por lo que podemos deducir, el mocoso Malcolm estaba tratando de, apretó el puño mientras poderosas fluctuaciones mágicas llenaban la habitación. Si Axel no hubiera llegado a tiempo, o no hubiera tenido las habilidades que tiene, a Tina le hubiera pasado lo impensable, dijo, bebiendo otro vaso. Todos tenían que estar de acuerdo con eso. Ese bastardo, para la princesa, es tan jodidamente exasperante. ¿Sí? Si algo hubiera pasado. Hubo murmullos furiosos por todos lados. Martina era el corazón de la familia Valentino. Todo había cambiado desde su llegada y fue para mejor. Si algo le sucediera, toda la familia no solo volvería a su oscuridad anterior, sino que habrían hecho todo lo posible para acabar con los responsables. Enzo también asintió. Tengo que apreciar lo que Axel les hizo. Especialmente ese mocoso Malcolm, dijo, con una sonrisa sombría en su rostro. Lo único que lamento es que no lo dejó con vida para que pudiéramos torturarlo más. ¿Sí? Escuché que sufrió una muerte brutal. ¿Qué le pasó exactamente? Todo lo que vi fue un cadáver carbonizado. Espero que haya sido doloroso. Francesca miró el informe que tenía en la mano. Bueno, lo apuñalaron en la entrepierna, atravesando su miembro y testículos, con su propia varita. La varita era áspera e irregular, y también era larga, lo que aumentó el daño y el dolor varias veces. Todos. Oh, pero Francesca aún no había terminado. No sé si fue a propósito, pero la varita fue perforada en el lugar y en un ángulo que tocó la mayoría de los nervios. No podría haber sido apuñalado más dolorosamente, si hablamos del área general. Todos. Oh, pero Francesca todavía no había terminado.
Después de ser apuñalado, la varita fue girada repetidamente, y se lanzó un hechizo, provocando que una descarga eléctrica viajara por su cuerpo, cuya intensidad fue aumentando gradualmente. El dolor causado fue tan intenso que la víctima tenía muerte cerebral incluso antes de morir. Por descarga eléctrica excesiva. Todos. Oh. La descarga eléctrica continuó mucho después de su muerte. Ah. Perfecto yerno. Podría besarlo. Dijo Alessandro, riendo como un maníaco, y sus hombres se unieron a él. Así es. Diablos, le habría dado a mi hija si la princesa ya no se lo hubiera llevado. Lo mismo me pasaría a mí, si tuviera una hija. Lo mismo conmigo. Amigo, tu hija tiene 5 años. Daphne Greengrass ha estado muy ansiosa últimamente. Sus vacaciones habían empezado bastante bien. De hecho, fue un gran comienzo. Una almohada para el regazo de Axel. Podría llorar de felicidad. Qué pena que no pudiera recordarlo. Primero, había sido tan jodidamente cómodo y había estado tan cansada que durmió casi todo el tiempo, y cuando despertó, estaba tan abrumada que se desmayó. Pero, ¿se le podría culpar? Descubrió que había estado descansando en el regazo de Axel, con una mano alrededor de su cintura y la cabeza enterrada en su capa. Qué abrumador es procesar eso. Para hacer el asunto más difícil, tenía los ojos aturdidos, su cabello era como un nido de pájaro, completamente desordenado, y tenía baba goteando por la comisura de su boca. Para alguien que había hecho todo lo posible por verse presentable frente a él incluso mientras pasaba por todo ese entrenamiento infernal, esto definitivamente era mucho que procesar. Cuando recuperó la conciencia, fue solo porque Axel tuvo que despertarla ya que ya habían llegado a King's Cross. Mientras ella intentaba arreglar su apariencia, él ya se estaba yendo, diciendo que tenía que reunirse con Martina. Y de ahí el motivo de su ansiedad. Estaba viviendo en casa de Martina. Por días. Había llegado a la mansión Greengrass solo por unas horas y tuvo que irse por un malentendido. Y luego descubre que él se quedará en casa de esa moza por un período de tiempo tan largo. ¿Quién sabe qué podría pasar mientras vivan bajo el mismo techo? Siempre ha sospechado de las intenciones de Martina. Esa bruja dice ser solo amiga de Axel, pero a Daphne no le gusta la forma en que a veces lo mira. Algo al respecto simplemente grita SOS. Para empeorar las cosas, Axel no había atendido ninguna de sus llamadas ni respondido a ninguno de sus mensajes. Ella sabe que él simplemente se olvida o ni siquiera se molesta en revisar su espejo mágico la mayor parte del tiempo, pero eso no le impide preocuparse. ¿Y si hubiera otra razón para su inactividad? Después de todo, es la poderosa e infame Casa Valentino. Con todos los rumores sobre él y Martina, ¿quién sabe qué podrían hacerle? Por eso no pudo evitar sentirse ansiosa. La cena de Nochebuena en su casa fue, por tanto, un poco apagada, a diferencia de la última vez, que fue la mejor Navidad que habían pasado. Su presencia había hecho que su familia estuviera completa. Entonces, no solo Daphne, sino incluso Astoria y Evelyn sintieron la ausencia de Axel. Su madre incluso dijo que tal vez hubiera sido mejor simplemente ir a una de las fiestas a las que habían sido invitadas, pero, por supuesto, no había ninguna invitación para la fiesta a la que Daphne realmente quería asistir. Esa noche, Daphne volvió a llamar a Axel. Pero, como él no contestaba como siempre, ella le dejó otro mensaje de voz antes de irse a dormir. Oye, soy yo otra vez. Todavía no he tenido noticias tuyas. Sé que probablemente olvidaste revisar tu pero todavía estoy preocupada. Hoy fue Navidad y todos te extrañamos aquí. Astoria estaba haciendo pucheros todo el tiempo. Sabes que eres su héroe, ¿verdad? Aún más después del partido de Quidditch. Su voz estaba toda ronca debido a todos los aplausos que te dio, y la mía también. Ella sonrió un poco al recordar eso. Ella tampoco pudo conocerte en el partido. Así que se molestó mucho al saber que no vendrías. Mamá también parece tener mucho cariño contigo. Me preguntó 3 veces si vendrías para el año nuevo o no. La Navidad pasada fue la mejor que tuvimos. Esta, bueno, no fue tan buena, pero fue aún mejor porque no tuvimos que ir a una de las aburridas fiestas de mi padre y pretender ser todos remilgados y correctos. Solo tu presencia fue escasa. Solo intenta venir, ¿de acuerdo? Ahora eres parte de esta familia. Y, por favor, dame una señal de que estás bien, ¿vale? Me preocupo. Al finalizar el mensaje, Daphne suspiró mientras se recostaba en su cama. Tal vez lo sabré mañana, pensó. Ella no sabía cuánta razón tenía. ¡No! Los ojos de Martina se abrieron de golpe cuando se despertó sobresaltada.
Ella había estado teniendo una pesadilla. Pero, el motivo de su pesadilla no fue Damien ni Maximilian. Era Axel. En su sueño, Axel estaba enojado, con sus ojos brillando con magia y su piel azul, y estaba asesinando a todos indiscriminadamente. Nada de lo que Martina hiciera podría detenerlo. Y ella estaba asustada, muy asustada mientras gritaba su nombre repetidamente. Y entonces, fijó esos ojos en ella y ella despertó. Martina negó con la cabeza. ¿Realmente le tenía miedo a Axel? ¡No! Eso no puede ser. Él acaba de salvarle la vida. De nuevo. Y en cuanto a violencia, ¿no era igual su familia? ¿Cómo podía tenerle miedo? Martina, ¿estás bien? Martina se dio cuenta de que estaba de nuevo en su habitación. Su madre estaba sentada a su lado en camisón, aparentemente también despertando ahora. Mamá, aún asustada y bastante tranquilizada con su presencia, Martina abrazó fuertemente a su madre, con los ojos empañados por las lágrimas. Francesca abrazó a su hija reconfortantemente y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Está bien, Martina. Ya se acabó. Lo sentimos mucho, no pudimos protegerte. Mientras Martina se calmaba lentamente, finalmente recordó algo más también. Apartó a Francesca y giró la cabeza. ¿Por qué estás aquí? Francesca suspiró. Estoy aquí para cuidarte. En realidad, diría que es lo mejor. De lo contrario, tu padre y tu hermano acamparían aquí esta noche. Vete, mamá. No quiero hablar contigo. Francesca parecía desconcertada. Martina. ¿Qué? Vete. Axel probablemente ahora me odia por lo que hiciste. Dijo Martina, tratando de alejarla. Eso, lo siento mucho. Pero, un amigo, solo tenía un amigo real con el que pude hacerme amigo sin saber todo sobre él y que no se vio afectado por mis antecedentes familiares. Y probablemente lo arruinaste. Ella murmuró. Todos sus amigos en Hogwarts lo estaban por la impresionante apariencia que había mostrado. Luego estaban Luna y Hermione, que eran diferentes. Pero se había hecho amiga de ellos mediante la manipulación porque ya sabía casi todo sobre ellos a través de los libros. Y esos dos tampoco habían visto la verdadera ella. Solo Axel era el único amigo que había hecho, que la había visto tal como era en realidad y aún así se hizo amigo de ella. Pero probablemente ahora la odia. Sin mencionar las ramificaciones que tendrá que afrontar por lo que ha hecho su familia. Francesca negó con la cabeza. Lamento mucho lo que hicimos, querida. Pero ya lo dijiste. A Axel no le importa tu familia. Si tu familia hizo algo mal, no te culpará por ello ahora, ¿verdad? O si no. ¿Por qué haría todo lo posible para salvarte? No solo eso, sino también vengarse de ti. Estoy seguro de que si te disculpas sinceramente, él te perdonará. Joel Martina tuvo que aceptar, su madre tenía razón, pero sus mejillas aún se hinchaban mientras se negaba a mirar a su madre. Pero eso no significa que te perdonaré. Comprobando la hora, se levantó rápidamente de la cama. Es temprano, pero quizás ya se haya despertado. Me voy, dijo, poniéndose la bata y tomando su varita. Esa es mi hija. Francesca sonrió levantándose también. Será mejor que ella también comience con los preparativos de su varita. Ella también habría ido con Martina a disculparse, pero tenía miedo de enojarlo con su presencia. Sé honesta con él, Martina. Te amo más cuando lo eres, le aconsejó. Martina tiene muchos secretos y muchas veces no es honesta con ellos. Martina miró a su madre. Todavía no te hablo. Declaró mientras se iba, golpeando la puerta detrás de ella. Pero unos segundos después, la puerta se abrió de nuevo y Martina regresó para comprobar su apariencia en el espejo. Al encontrar su cabello un poco desordenado, primero lo arregló con su cepillo. ¡No! Le dijo a Francesca, que estaba a punto de decir algo, antes de irse de nuevo con estrépito. Francesca suspiró. Solo iba a decir que la apariencia desordenada era más adecuada para la seducción. Realmente no planeaba señalar el hecho de que a Martina nunca antes parecía importarle su apariencia. Llamaron a la puerta de la habitación de Axel y Axel, que había estado entrenando, miró hacia la puerta. Activando ojos arcanos, se dio cuenta de que era Martina. Está abierto, dijo, poniéndose una camiseta. La puerta se abrió y Martina asomó la cabeza. Perdón por molestarte tan temprano, vine tan pronto como recuperé la conciencia, dijo, entrando tentativamente. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Axel, secándose la cara con una toalla. Su rostro era neutral, sin fluctuaciones. Martina dio un paso adelante. He venido a agradecerte, por supuesto. Axel se burló. No hay necesidad. Asesinato en masa y ese tipo de tortura a una chica como Martina no le gustaría.
Ella es el tipo de chica que arriesgaría su vida por extraños. En el primer año, primero hizo todo lo posible para salvarlo del troll y fue al corredor del tercer piso para salvar a Rose, a pesar de que casi había muerto allí la vez anterior. Luego, este año, primero arriesgó su vida para matar al basilisco y luego lo ayudó con el Demogorgon. También hizo todo lo posible para ayudar a Luna, una completa desconocida, incluso pidiéndole un favor. Ella fabricó muchas armas pero nunca las usó, a pesar de que usarlas podría permitir que su familia dominara a sus enemigos. Preferiría casarse con alguien como Maximilian que elegir la violencia. Sin mencionar que es bastante tímida. ¿Seguiría tratándolo igual una chica así después de presenciarlo tal como era realmente? ¿O lo trataría como trata a personas como Malcolm? Así que simplemente negó con la cabeza. No necesitas esforzarte. Sé que te traumaticé más. Martina se estremeció. ¿Cómo quiero decir no? No lo hiciste. Axel no estaba convencido. No tienes que mentirte a ti misma, Martina. El hecho es que no te gusta la violencia. Apuesto a que ni siquiera has herido gravemente a nadie, ¿verdad? Yo no, pero mi familia. Son tu familia, Martina. Has estado con ellos toda tu vida. Los conoces y puedes confiar en ellos. Soy alguien a quien conoces desde hace un año. Y no sabes nada sobre mí. Levantó la mano hacia ella y Martina volvió a estremecerse. Axel se rió sin humor. ¿Ves? Puede que ni siquiera tú misma lo sepas, Martina. Pero yo lo sé. Axel fue a sentarse en su cama. Vete, Martina. Y dile a tu madre que haga rápidamente mi varita. Así no tendrás que verme más. Martina quería defenderse y quería contradecir a Axel. Pero como siempre, la presencia de Axel parecía haberla aturdido, y sus ojos, que parecían ver a través de ella, le hicieron darse cuenta de que podría tener razón. Tenía que dejar de mentirse a sí misma. Verlo así la asustó. Y realmente era diferente a su familia, ya que ella apenas lo conocía. Pero ella realmente no podía controlarlo. Esta aversión hacia la violencia y esta necesidad de ser desinteresada y amable. Era algo que se había arraigado con fuerza en ella en su vida pasada. Y ella lo odiaba. Después de todo, fue el motivo de su muerte en su vida anterior. Había ido desapareciendo lentamente, pero tomaría algo más de tiempo. ¿Pero qué hago ahora? Ella se preguntó. Podía ver cómo su amistad con Axel, algo que había llegado a apreciar profundamente, se estaba rompiendo. Axel parecía simplemente haberse rendido, retirándose al caparazón que lo había mantenido antes. Sin saber qué hacer, recordó el consejo de su madre. Sé honesto. Martina frunció los labios. Axel era alguien que le había salvado la vida. 2 veces. 3 veces, si contamos el duelo. Su vida casi habría terminado si hubiera aceptado casarse con Maximilian. Él también había hecho todo lo posible para vengarse por ella. No podía permitirse el lujo de perder su amistad. Y al menos merecía saber que no fue culpa suya. Así, respirando profundamente, tomó su decisión. Caminando hacia él, se quitó las pantuflas para sentarse en su cama. No voy a ir a ninguna parte. No hasta que me escuches, dijo resueltamente. Axel la miró por un momento y suspiró. Continúa, entonces. Martina creó una barrera de privacidad a su alrededor. Estoy a punto de decirte algo que no le he dicho a nadie. También es, la razón por la que soy como soy. Dijo seriamente. ¿Puedes prometerme no decírselo a nadie? Esto llamó la atención de Axel. Él giró la cabeza para mirarla con interés. No lo haré. Martina asintió mientras se inclinaba hacia adelante. Tú. Crees en vidas pasadas. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.